Bueno, inicio el repaso. Bueno, primero vamos a hablar del texto de Arpini, donde habla de ciudadanía responsable. En Arpini, dentro de la bolilla 1, es el texto número 1, y es la concepción de una ciudadanía moderna. Bueno, para Arpini, una ciudadanía responsable sería una ciudadanía con el reconocimiento del otro. Y es una ciudadanía que hay que ejercer en el ámbito de la interculturalidad, o sea, en el ámbito de relacionarnos con el otro, pero con el otro que es diferente. Primero, reconocer que el otro es distinto, que es distinto a mí, desde mi totalidad, pero también desde la totalidad del otro, aplicando la ética wesleyiana, que es la ética material universal. Y además de aplicar la ética wesleyiana, tenemos que decir que estamos reconociendo a la otra persona como que es diferente y nos estamos relacionando y estamos utilizando lo que es una ecología del saber. Bueno, entonces después, por eso te digo que tenemos que utilizar bien la nariz. Después tenemos que reconocer al otro, o sea, volver a conocerlo, a reconocerlo, representarnos al otro, reconocer al otro como alguien distinto y colocarnos en su lugar. Y después, ¿cómo tenemos que ejercer esta ciudadanía responsable? Bueno, esta ciudadanía responsable se va a ejercer en un mundo que es globalizado. Entonces, y que un mundo globalizado, pero una globalización que nosotros no hemos elegido, que no hemos ayudado, que no hemos participado a construir, sino que es una globalización que nos ha sido impuesta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser responsable la ciudadanía? Porque nosotros, los ciudadanos, somos responsables de lo que votamos. Por eso tenemos que formarnos para conocer si el candidato va a ser capaz de cubrir esa esfera material. O sea, es importante esto porque es como una especie de resumen de la materia, porque si bien la ciudadanía está en el pueblo la delega en sus representantes para que gobiernen. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ciudadanía responsable? La ciudadanía responsable es conocer la Constitución, conocer cuáles son nuestros derechos, conocer cuáles son los canales de participación, tener en cuenta toda una formación política para saber si ese candidato va a poder cubrir o no mis necesidades materiales. Bien. Después, sería justamente la formación y aprendizaje de la ciudadanía en tiempos de globalización en América Latina. Bien, ahora esa sería la concepción de ética moral. Bueno, ahora vamos a ir a el texto de Claudia Yarza, que será un texto corto, ¿no? Después tenemos a Yarza Claudia, que es Enrique Dussel, Ética y Filosofía Política de la Liberación y la Alteridad. Ese sería el texto de Yarza, de Claudia Yarza. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, Claudia Yarza habla de un primer punto, que es acá está, en el programa habla de la ética material universal, que era lo que estábamos hablando antes, y la ética material universal de Claudia Yarza, su formación y aprendizaje de la ciudadanía, ¿no? Que dice, ¿ves? Ética y ciudadanía. Ética del otro, una ética fundada en la alteridad y la libertad. Ética, ciudadanía y desarrollo humano, política, derechos humanos y construcción de la ciudadanía. Entonces acá estamos hablando de la ética del otro. Bueno, entonces, ¿qué decimos? El texto de Yarza trata un primer punto, que es la ética material universal. Bueno, entonces, ¿en qué está basada esa ética material universal, como la palabra le indica, material? Está basada primero en la vida humana y sus condiciones materiales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones materiales de la vida humana? Vestido, vivienda, salud, economía, vestido, vivienda, salud, trabajo, educación, pero sobre todo salud, comida, o sea, que la persona no pase hambre, que tenga un techo, que se pueda vestir. Esas son las condiciones materiales. También está basada en esa dualidad que hay entre participación y representación, que son las dos caras de la moneda, porque hay que mandar obedeciendo. Está basada la ética material universal en la democracia, o
o sea, una ética material se tiene que dar dentro de lo que es el ámbito de la democracia. Pero ¿cómo es esa democracia? Tiene que ser un poder obedencial, que es mandar obedeciendo y no mandar mandando, porque ese vendría a ser el poder fetichizado. Se basa en la soberanía popular y en la factibilidad. O sea, esas son todo lo que tiene que ver con la ética universal material. O sea, es la dualidad entre participación, representación, democracia, poder obedencial, que es mandar obedeciendo, no poder fetichizado, que es mandar mandando. Se basa en la soberanía popular y se basa en la factibilidad. Bueno, y son todas la vida humana y sus condiciones materiales. Bueno, eso es lo que está primero. Primero está la vida humana y sus condiciones materiales, por eso está primero la esfera material. Bueno, después tenemos que la lógica para esta esfera material es la analéctica. La analéctica es el respeto del otro, respeto y conocimiento del otro como alguien diferente, dando razones. Bueno, eso se basa en el respeto. Y digamos que la diferencia, no la totalidad, no la distinción y no la diferencia. Todo un desarrollo filosófico que dice que tenemos que reconocer al otro como alguien distinto y no como alguien diferente, porque cuando lo reconocemos como alguien distinto estamos hablando de la dialéctica, cuando lo reconocemos como alguien diferente estamos hablando de la dialéctica. Reconocer de qué, de que estamos hablando de que son muchas las totalidades, que cada ser humano es una totalidad y que tiene que haber un diálogo y empatía. Poner en el lugar del otro tiene que haber un diálogo para poder reconocerlo, pero también no aceptar cualquier cosa, no aceptar que porque el otro tenga su punto de vista, no aceptar cualquier cosa. Por eso también hay límites y ahí es donde se aplica lo que es la ética. Bueno, después también lo que dice Claudia Yarza es que tenemos lo que es la arqueología del saber. ¿Qué es la arqueología del saber? La arqueología del saber es buscar los orígenes, de cómo están. Entonces, en este caso, vamos a buscar la arqueología del eurocentrismo. Bueno, entonces, ¿por qué se dio el eurocentrismo? Bueno, se dio gracias a el eurocentrismo. Para esta teoría crítica se da gracias a la acumulación de capital, originaria. ¿Por qué? Porque se da gracias a la conquista y a la colonización. Entonces, por eso se da la acumulación originaria. El capitalismo, la imposición del capitalismo como un sistema mundo. Y es imposición, no es participación. Bueno, entonces, ¿cómo se construye eso? Necesitaba Europa, para colocarse por encima de los demás, necesitaba justificarse. Entonces, una de las justificaciones que tuvo Europa fue la construcción de la superioridad de raza, o sea, la raza blanca por encima de las demás. Entonces, esta idea que era como una raza superior, que traemos el avance, es una justificación para colocar una cultura por encima de la otra y disolverla, ¿no? Entonces, y además, por otro lado, también se produce lo que es la victimización. ¿Por qué? Porque hay una justificación de la violencia como una violencia necesaria. Nosotros traemos la civilización, nosotros somos mejores. Y nosotros les vamos a leer una carta de recomendación. Si ustedes no aceptan lo que nosotros traemos, entonces es necesario que ejerzamos la violencia porque lo hacemos por su bien. Porque somos nosotros los que le traemos en miras del progreso, le traemos la civilización. Bien. Vamos al último texto, que es el texto de Sergio, ¿cómo se llama el nombre? Para poder, Membreño Cerdillo Sergio, o sea, el texto es de Membreño Cerdillo y el texto se llama Desarrollo Humano, Ética y Ciudadanía en un mundo globalizado. Bueno, entonces, ¿qué dice Sergio? Bueno, Membreño, ¿qué dice Membreño? Sergio Membreño. Bueno, entonces primero Membreño empieza hablando de lo que es la globalización y dice lo siguiente, que
nos estamos relacionando en un mundo globalizado, que ya sabemos que la globalización es un sistema mundo, un capitalismo como sistema mundo que ha sido impuesto desde Occidente al resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que nos estamos relacionando dentro de este mundo como si fuésemos mercaderías. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de lo que es un crecimiento sin consumo. Estamos creciendo, pero no estamos consumiendo. ¿Por qué? Crecimiento sin consumo. Porque, o sea, todo el tiempo estamos produciendo alimentos, pero ¿qué pasa? Consumen alimentos, estamos produciendo bienes y servicios, pero hay una brecha entre los que son los pobres, la brecha cada vez más grande entre pobres y ricos, donde hay algunos que consumen y otros que solo subsisten, entonces de subsistencia versus consumo. Bueno, ¿qué pasa? En este mundo globalizado no hay valores comunitarios, o sea, la comunidad no está por encima del individuo, sino que el individuo, como un ser egoísta, está por encima de la comunidad, y es el individuo el que vive en sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una visión egoísta de la sociedad, se beneficia de ella, pero primero están sus intereses y después está el resto. Bueno, entonces, eso, ¿qué pasa? Frente a este diagnóstico que estamos haciendo de lo que es la globalización, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos buscar el bienestar general, o sea, la comunidad por encima. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar lo que es el bienestar general, o sea, volver a colocar la comunidad por encima del individuo. ¿Para qué? Porque lo que se está buscando es erradicar la pobreza. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que respetar y concretar los derechos humanos. Entonces, lo primero es respetar y hacer que se materialicen los derechos humanos. Después, otra de las cuestiones que tenemos que hacer es controlar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el hombre con su egoísmo lo está destruyendo. Después, otra de las cosas que también tenemos que hacer es desarrollar políticas, establecer políticas que determinen un desarrollo sostenible. ¿Y dónde? Desde lo local. Entonces tiene que haber políticas de desarrollo sostenible, o sea, políticas de que no afecten el medio ambiente y que nos podamos desarrollar. ¿Y de dónde lo tenemos que hacer? Desde lo local. Entonces, después, por otro lado, tenemos que generar el crecimiento, o sea, desarrollo y crecimiento, desarrollo sostenible y crecimiento. Pero ¿cómo? Del consumo. Debemos desarrollar el crecimiento del consumo con equidad. La equidad quiere decir dar a cada uno lo suyo y que los pobres puedan comer, se puedan desarrollar, puedan comer, puedan crecer. ¿Sí? Y después, por otro lado también, el desarrollo de la industria local, usando la tecnología. Entonces, en primer punto tenemos que buscar el bienestar general para reducir la brecha. Segundo punto, respetar y concretar los derechos humanos. Tercer punto, tenemos que hacer un control del medio ambiente, generar políticas de desarrollo sostenible, establecer el crecimiento con equidad, crecimiento del consumo, que todos podamos acceder al consumo con equidad, y protección de la industria local con nuevas tecnologías, usando la tecnología. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Tenemos que usar la globalización, todo lo que sea bueno. O sea, ¿por qué no vamos a usar la tecnología para qué? Usar esa tecnología que nos está ofreciendo la globalización, pero para el desarrollo y la protección de la industria local. Bueno, ¿cuál es la lógica de la sociedad de consumo? Que estamos dentro de lo que es la globalización. La eficiencia, la eficacia, la división de tareas, o sea, la división internacional del trabajo, o sea, que cada uno le toca lo suyo. Entonces, división de tareas, eficiencia, productividad. Entonces, eficiencia, productividad, división de tareas. Entonces, eso trae como consecuencia que un grave deterioro del medio ambiente y una entronización de la tecnología. Esa es la lógica del consumo del mundo moderno. Entonces, la lógica del consumo es que se relacionan a los hombres como mercancías. O sea, las relaciones se han mercantilizado. Después, segundo, se deteriora el medio ambiente y hay una entronización de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica de este mundo moderno? Tenemos la eficiencia, tenemos la eficacia, tenemos la productividad, o sea, la competencia y la división de tareas. Bueno, entonces todo esto vendría a ser como una especie de, ¿cómo explicarlo? Todo esto vendría a ser como una especie de diagnóstico
Ahora vamos a pasar a lo que es la ética universal material, de ética material universal, que esta ética material universal la propone Dussel en este análisis que hace. Esta ética material universal, bueno, la proponen desde todo punto de vista, ¿no? ¿Qué es entonces? Bueno, primero, como habíamos dicho acá, hay que respetar y concretar los derechos humanos. Quiere decir que los derechos humanos, ¿por qué? Porque ya se viene desarrollando, ¿no? Que los derechos humanos, hay una cosa es el texto y otra cosa es la realidad. Y hay muchos estados que no pueden concretar esos derechos humanos en su realidad material, que les cuesta muchísimo, porque hay mucha diversidad dentro de sus estados y son muy difíciles de cumplir. Entonces, lo primero que hay que hacer es concretarlo. Pero esos derechos humanos, ¿qué es lo que tienen que entender? Tienen que entender al desarrollo, al bienestar general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que primero tiene que hacer esta ética material, lo primero tiene que estar la esfera material. La esfera material es la satisfacción, es el bienestar general, que es la satisfacción de las necesidades del hombre. Un pueblo no puede pasar hambre. Un pueblo no tiene que tener un techo donde vivir y tiene que tener con qué vestirse, tiene que tener salud, tiene que tener acceso a la educación y tiene que tener un trabajo digno. Esa es la ética material y el bienestar general. Bueno, entonces, después, eso vendría a ser bienestar general para el desarrollo humano. Porque cada vez que estamos buscando generar políticas de desarrollo sustentable, sostenible. Bueno, eso es para el desarrollo humano, porque también esa es otra categoría, el desarrollo humano, que el hombre tenga las condiciones necesarias para poder desarrollarse como ser humano. Y después, otra de las cuestiones también es que se pide que vayamos resolviendo nuestros problemas con equidad. Eso quiere decir de que resolvamos nuestros problemas. Quiere decir de que veamos desde para adentro y desde lo local, y vayamos resolviendo nuestros problemas con nuestras herramientas, con nuestra realidad y con nuestra ética latinoamericana. Bueno, y después también dice que otra de las cosas que tenemos que decir que tiene que tenderse el desarrollo humano. Y otra de las cosas es que tenemos que construir, esto lo pide desde muchos puntos de vista, tenemos que llegar a construir una ciudadanía responsable que sea incluyente. Entonces, construcción de una ciudadanía responsable, eso es importante, la ciudadanía responsable, que sea incluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano no solamente construye su ciudadanía cuando va a votar, sino que hay que informarse, hay que tener acceso a información de calidad y hay que sea incluyente, que sea una ciudadanía para todos, que todos tengamos más canales de participación en el gobierno y que sea para todos. ¿Por qué? Porque un ser ciudadano responsable es mucho más que votar. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la autora? El autor nos está pidiendo que tengamos acceso a información de calidad. Solicitar el libre acceso a la información de calidad. Otra de las cosas también muy importantes, poder educar al ciudadano para que tenga una actitud responsable, crítica frente a los medios de comunicación, o sea, que tenga una posición madura frente a los medios de comunicación porque ellos son los formadores de la opinión pública. También el ciudadano responsable tiene que exigir más transparencia y participar en la toma de decisiones del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener libre acceso a la información para ser un ciudadano responsable. Segundo, tiene que tener una actitud crítica frente a los medios de comunicación. Tiene que solicitar, tiene que participar en las decisiones que toma el gobierno. Para eso tiene que exigir más transparencia. Entonces tiene que exigir transparencia, información, participación en las decisiones que toma el gobierno. Y tiene que tener una posición madura frente a los formadores de opinión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para construir una ciudadanía? Hay que generar más canales de participación. Y si bien esos canales de participación no nos los da los medios institucionales, entonces ¿qué lo tenemos que hacer? Tenemos que construir a esos canales de participación, debemos construirlos nosotros mismos. ¿Cómo? Desde el barrio, o sea, desde las bases. O sea, construir ciudadanía desde las bases, desde el barrio. ¿Cómo hacemos desde el barrio? Desde la vecinal, conformando asambleas y que esas asambleas vayan subiendo a nivel regional y después a nivel nacional. Después,
Otra de las cosas que también podemos hacer como ciudadanos es auditar, hacer una auditoría de las elecciones y de los partidos políticos. Otra de las cuestiones que también tenemos que conocer es la Constitución, porque nosotros como ciudadanos, siguiendo los mecanismos constitucionales e institucionales, podemos presentar proyectos de ley. Otra de las cuestiones también es hacerle frente a la corrupción, exigir más, eso de generar más, exigir más referéndum, consultas populares, y tenemos un rol de control en la toma de decisiones y en la libre opinión. La libre opinión es que tenemos que tener libertad de opinión para poder participar. Una libertad de opinión es con movilizaciones. Entonces tenemos que ejercer un rol de control. Esta no la sabes. Bueno, entonces tenemos que generar más canales de participación. Esos canales de participación los tenemos que dar nosotros mismos desde las bases, desde el barrio, desde la vecinal, desde la regional, desde las asambleas, de la movilización, desde presentar proyectos de ley, así también cómo podemos pedir auditar las elecciones y los partidos políticos, también podemos hacerle frente a la corrupción con la libre opinión, con el rol de participación, con el rol de ciudadano. Y, por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es exigir más consultas populares en la toma de decisiones. Bueno, ¿y cuál es la labor del docente? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que educar para generar una ciudadanía responsable. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos la Constitución Nacional y todas esas herramientas, que no sea letra muerta, que ellos la lean y la puedan interpretar. Y también otra de las cosas que tenemos que hacer es enseñar cuáles son nuestros derechos humanos y también enseñar a concretarlos y a respetarlos. Entonces, ¿qué pasa? La labor docente no es solamente una transmisión de conocimiento, sino que también la labor docente tiene que ver con la transmisión en valores.